Y vamos a conversar detalles de esta noticia y del caso por el que está siendo imputado, pero además del tipo de juicio al que se va a tener que someter el ex mandatario estadounidense Donald Trump con el jurista y profesor de Derecho Penal en Rutgers University en New York City, en Nueva York, Jorge Contese, que se encuentra a esta hora conectado precisamente desde Estados Unidos. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días a usted, muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica para ayudarnos a comprender más de qué se trata que tal como revisamos en la nota, sería la primera vez en la que un expresidente o mandatario estadounidense es acusado penalmente. Efectivamente. Bueno, con el caso de Donald Trump lo que ocurre es que muchas cosas que han sucedido son primera vez. Primera vez que un presidente es acusado en un procedimiento de impeachment 2 veces, en el caso de Trump. Ninguna de las 2 veces fue finalmente declarado culpable, pero las 2 veces fue acusado por el Congreso. Y ahora esto que efectivamente es histórico, que un expresidente sea imputado penalmente, a pesar de que no sabemos exactamente cuáles son los cargos, pero se supone que tiene que ver efectivamente, como indicaba la nota, con el pago que se hizo en 2016 a Stormy Daniels, ¿verdad? Efectivamente, usted nos señala que no se conocen hasta el momento cuáles son los cargos efectivos que se le imputan. Se conoce cuál es el caso por el que esta corte se ha pronunciado, pero no exactamente cuáles son los cargos. ¿Por qué eso es así? ¿Cuándo se van a saber efectivamente cuáles son los cargos que se le imputan? Lo que pasa es que la declaración de los cargos que ha hecho la Fiscalía, la Fiscalía le presenta el caso al gran jurado es el que decide si se acusa o no se acusa a la persona. Acá el gran jurado votó para acusar a la persona y por lo tanto lo que tiene que pasar es esa persona presentarse ante el tribunal. Y en el momento en que se presenta ante el tribunal, entonces se leen los cargos, se hacen públicos, están en este momento sellados. Se dice que el martes sería el día en que Trump se presente y por supuesto va a generar muchísima expectación qué es lo que va a pasar, porque tiene que arreglar todo su comité de seguridad. Él como expresidente tiene la seguridad del servicio secreto de por vida, tiene que coordinarse con la seguridad estatal, con la seguridad de los tribunales, y en ese momento en que se presenta ante el tribunal, entonces se develan cuáles son efectivamente y exactamente los cargos y las pruebas que hay en su contra. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia a todo esto en un caso criminal estatal y no federal, que es el caso de este juicio en contra de Donald Trump? Eso también es importante y se lo pregunto porque en el mismo contexto está la razón por la que fue condenado su ex abogado, ¿no es cierto?, por el mismo caso, involucrada la misma actriz, pero sin embargo él fue efectivamente condenado por un juicio que es federal. Claro. Lo que pasa acá es lo siguiente, los hechos son los mismos, ¿verdad? Hay un pago que se hizo a esta persona y luego Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump, recibe un reembolso por parte de Trump por el pago que Cohen le hizo a Stormy Daniels. Y ese reembolso, la organización de Trump la hace pasar como un gasto de honorarios de abogados para poder descontar de impuestos, y ese es el delito por el cual se le está acusando hoy día. En el caso federal, como bien indican, lo que ocurrió ahí es que se condenó a Michael Cohen, pero el Departamento de Justicia Federal, bajo el gobierno de Trump, que es el que supervisa esto, dijo: no se puede acusar penalmente a un presidente en ejercicio. Por lo tanto, el caso federal llegó hasta ahí. Eso no obsta a que los mismos hechos den origen a un caso estatal, que es lo que tenemos hoy día. El caso por el cual está siendo acusado Donald Trump es un caso que se conoce en el estado de Nueva York, no es un caso federal. Y por lo tanto, los mismos hechos dan origen al caso federal en contra de Cohen, donde no se puede acusar a un presidente en ejercicio, no se pudo acusar, y lo que se dice ahí es que se perdió el momentum para ir en contra de Trump, pero el caso estatal sigue vigente. Y tú preguntas algo que es muy importante, ¿por qué tiene relevancia esto? Entre otras cosas, porque un caso estatal, si Trump fuera condenado, no puede ser perdonado posteriormente. Por ejemplo, si el próximo gobernante, el próximo presidente es un republicano y quisiera indultar a Trump, no lo puede hacer respecto a un caso estatal, sí podría hacerlo respecto de un caso federal. Perfecto.
¿Significa eso que los delitos que se le imputan son menores o que se trata de un caso que le pudiera conllevar penas menores? No, eso no tiene que ver con la diferencia entre que sea un caso federal o estatal. Lo que sí tiene que ver, que es importante la pregunta, porque el delito por el cual está siendo supuestamente, porque no tenemos los cargos, ¿verdad?, supuestamente acusado, es básicamente la falsificación de una entrada en el registro contable. Y ese delito es lo que en Estados Unidos se califica como un misdemeanor, es decir, es un delito, es un simple delito. Perfecto. No es una felony, que es un crimen, que son delitos más graves. Los misdemeanors tienen penas que van hasta 1 año de cárcel, con multas, son penas más bajas, a diferencia de los felonies, que son delitos muchísimo más graves. ¿Qué es lo que ocurre acá? El caso por el cual se está construyendo la acusación, supuestamente, es, como digo, simplemente falsificar los registros contables. Ese es un misdemeanor en el estado de Nueva York. Pero si eso se hace, esa falsificación del instrumento contable comercial, que es algo que hacen todos los días, digamos, la Fiscalía en el estado de Nueva York, pero si eso se hace para encubrir otro delito, entonces la clasificación pasa de ser un misdemeanor a un felony. Perfecto. A un delito grave. Y eso podría suceder durante el transcurso de la investigación y del caso. O sea, yo pienso que lo más probable es que ya exista la evidencia para mostrar que la falsificación de los instrumentos contables, un misdemeanor, tuvo por objetivo violar la ley electoral. Y si eso es así, yo me imagino que la Fiscalía del Estado de Nueva York ya tiene esa evidencia, y entonces va a, como se dice, robustecer el caso para hacerlo mucho más grave en contra de Trump. Perfecto, y eso es lo que supuestamente vamos a conocer el día martes, cuando hasta el momento es que se ha anunciado que comparecería Donald Trump ante el gran jurado. Sería bueno también que nos explicara eso, ¿por qué un gran jurado? Y si el juicio que veremos posteriormente y las audiencias van a ser públicas o no, porque todo esto hasta el momento no ha sido público. ¿Son distintos procedimientos, son distintas maneras de instalar un caso en la justicia? La diferencia es que en Estados Unidos, quien acusa a una persona no es como ocurre en América Latina, por ejemplo, donde tenemos la fiscalía y la fiscalía decide acusar a una persona de un delito, ¿verdad?, que luego es juzgada en un juicio. Quien acusa en Estados Unidos es el gran jurado. El fiscal o la fiscal lo que hace es presentarle primero al gran jurado, en procedimientos que, como tú bien dices, son secretos, la evidencia que tiene para llevar adelante una imputación penal en contra de una persona. Y ese gran jurado, 23 personas, votan por simple mayoría si procede o no procede la acusación. No si es que la persona es culpable o no. La culpabilidad de la persona se determina en el juicio. Y en Estados Unidos, como sabemos, los juicios penales son a través de los jurados, 12 personas. Entonces lo que va a venir ahora es, habiéndose votado a favor de la acusación, se va a pasar a un juicio. Ese juicio serán unos meses más, porque seguramente van a haber muchas medidas dilatorias para esto, y aunque así no fuera, toma tiempo esto antes de llegar al juicio propiamente tal, un juicio público. Estamos conversando con el profesor Jorge Contese, que se encuentra en Estados Unidos. Él es profesor de Derecho Penal en Rutgers University, en la ciudad de Nueva York, precisamente. Profesor, mire, quiero que veamos las imágenes, esta gráfica en la que hay una respuesta, ¿no es cierto?, de Donald Trump. Ayer él emite un comunicado de prensa y mostremos la imagen en pantalla, la gráfica en la que acusa que es una cacería de brujas. Ahí está, le va a salir masivamente contraproducente a Joe Biden. Y es todo el tono o el tinte político también que podría haber detrás o no podría haber detrás, pero es lo que acusa Donald Trump de este juicio. Y se lo pregunto concretamente, profesor, por lo siguiente: si es declarado culpable Donald Trump, ¿podría esto impedir su continuidad en la carrera presidencial? La verdad es que no. En Estados Unidos, la Constitución Federal dice que los requisitos para ser candidato, para ser presidente, son tener 35 años y ser un ciudadano natural, digamos, haber nacido en Estados Unidos, o tener 14 años de residencia. Punto. Hay una ley federal que establece que una persona que ha cometido ciertos delitos
no puede ser elegida para un cargo público. Pero hay la discusión que se presenta, esto como se sabe, todo es sin precedente, entonces no tenemos casos anteriores donde se haya visto esto en particular. Lo que se dice es, bueno, simplemente esa ley es inconstitucional. Y además con una Corte Suprema que sabemos es mayoritariamente a favor de Trump, él nombró a 3 personas ahí, las posibilidades de que una ley así fuera declarada inconstitucional son muy altas, con buenos motivos en todo caso, no porque la Corte esté controlada por gente vinculada a Trump, sino porque la Constitución efectivamente no dice nada. De hecho, hay un caso en 1920 de una persona, Eugene Debs, que fue condenado por sedición, por la ley contra espionaje, por oponerse a la Primera Guerra Mundial. Él hizo campaña desde la cárcel y sacó más de 3% de los votos. ¿Podrían los estados, esa es la legislación federal, ¿verdad? La regulación federal, podrían los estados en algunos casos prohíben que una persona que ha sido condenada por un delito efectivamente pueda postularse a cargos públicos? Pero eso es simplemente a nivel estatal. A nivel federal no hay prohibición y, como digo, hay al menos un precedente de una persona que postuló y obtuvo votos desde la cárcel. Perfecto, entonces lo impresionante es que en una de esas nos vamos a encontrar con que todo este juicio a Donald Trump se transforma en una campaña presidencial abierta y expuesta a las audiencias. Y eso es bien impresionante porque si hay algo que favoreció a Donald Trump durante su primera campaña fue precisamente todo lo que se dijo en contra de él, que podía ser todo lo contrario, lo políticamente correcto o aspirable a un presidente de la República, pero le causó buenos efectos. Sin duda. O sea, acá, digámoslo así, la prensa más liberal, que por supuesto no es que esté celebrando, pero sí es una buena noticia para el Estado de Derecho que esté pasando esto. Lo que se sabe es que esto va a durar mucho y ciertamente va a estar instalado el próximo año cuando estemos en un año electoral. Como tú muy bien dices, todo lo que ha pasado con Donald Trump finalmente lo ha terminado beneficiando cuando todo el mundo pensaba que algo lo iba a perjudicar. Tiene una habilidad para tornar las cosas a su favor que está por verse. Acá, como dicen los expertos, abrochen el cinturón legal porque queda mucho por venir en este caso. Bueno, veamos las imágenes del jurado en todo caso. Y como usted bien explicaba, es un gran jurado que sesionó a puertas cerradas. Es una audiencia cerrada en la que se decide ver efectivamente si el caso es admitido o no, si es posible acusarlo, y en este caso sí, que son las portadas con las que el mundo amaneció hoy en todas partes, no solamente la prensa, como usted señala, en Estados Unidos, en algunos casos efectivamente poniendo Trump está siendo acusado, y además podemos revisar algunas de las portadas, está siendo acusado y además la democracia se pone en tensión con estos efectivamente casos inesperados que siempre Donald Trump ha puesto a final de cuentas en la política norteamericana desde que debutó como candidato, luego como presidente. Vemos, por ejemplo, el diario El País de España. Todas las portadas del mundo, podemos ver varias, todas las portadas del mundo han partido con esta noticia: Trump imputado. The Economist, diario británico, ahí persecución a Donald Trump, acusado por el caso de Stormy Daniels. Vemos The Guardian, también otro diario británico, que en su portada trae efectivamente Donald Trump indictment, acusado. Y es la noticia del mundo. The Telegraph, otro diario británico, y para qué decir los diarios estadounidenses, ¿no es cierto? The Washington Post, The New York Times y otros. Ahí vemos la portada de The New York Times. Ahí, precisamente, la democracia es testeada. Trump enfrenta una acusación y la democracia es testeada. ¿Por qué cree usted que esa frase está incluida ahí? ¿Qué es lo que se testea de la democracia? O sea, lo que está acá poniéndose a prueba son las instituciones, el funcionamiento de las instituciones, ¿verdad? El hecho de acusar penalmente a un expresidente lo que hace es, por supuesto, tensionar la salud institucional y la democracia y poner a prueba la capacidad que tienen las instituciones de efectivamente que una persona tan poderosa, que hace poco era presidente de la República, con posibilidades para ser presidente nuevamente, no esté por sobre la ley, ¿no? Ahí hay un principio que es fundamental para el régimen republicano digo, no partidista, republicano de los Estados Unidos, que es: no existe nadie que esté por sobre la ley, aun si esta persona
ejerció como presidente de la República, y todos deben ser sometidos al escrutinio, que esto es importante, de sus pares. El hecho de que el juicio sea un juicio que es acusado por un gran jurado de ciudadanos y luego enjuiciado por un jurado de ciudadanos que va a determinar la culpabilidad o no penal, con un estándar que es muy alto, más allá de toda duda razonable, no es fácil. Lo que hay acá es, finalmente se pone a prueba la capacidad que tienen esas instituciones de procesar estos hechos que son altamente conflictivos y que tensionan efectivamente a un país que está muy polarizado y que probablemente va a estar aún más de cara a lo que serán las elecciones presidenciales que ya están comenzando, ¿verdad? Y además, en este caso, hay que decir de Trump, este no es el único caso penal que está abierto en contra de él. Hay otro caso estatal en Georgia y hay 2 investigaciones criminales federales. Entonces, lo que se dice es, esto, que de nuevo es una información contable que puede haber sido falsificada, podría entonces dar el paso para que investigaciones que son muchísimo más serias respecto de la entidad, ¿verdad?, de los delitos que se pueden haber cometido, entonces sí puedan avanzar. Perfecto. Entonces, por eso digo, acá van a venir más sucesos, no solo vinculados con el caso abierto en el estado de Nueva York, sino que también en otras jurisdicciones. Muchas gracias. Casos estatales, como usted señala, como el de Nueva York, como el de Georgia, casos federales también. Entonces, lo que nos queda claro, primero, está acusado de un delito penal, no de un delito criminal, lo que significa que todavía hasta el momento son delitos menores, independientemente No, de eso es lo mismo. Entre penal y criminal no hay ninguna diferencia. Es lo mismo. Ya. La diferencia es un simple delito, un misdemeanor en este caso, que es lo que sabemos hasta ahora, o un crimen, o un delito grave. Esa es la diferencia. Perfecto, perfecto. Entonces, un delito grave. Lo que pasa es que los detalles técnicos de cómo los juristas hablan, claro, se nos puede complicar, pero entendemos entonces que es un delito menor hasta el momento, pero que aún así pueden haber pruebas para conformarse entonces un delito mayor, una felony, como usted señala, y claro, que además ninguno de esos casos, aunque fuera declarado culpable, significa que su carrera presidencial queda interrumpida. Muchas gracias, profesor Jorge Contese, desde Estados Unidos. Usted es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Rutgers en Nueva York, lo que nos ayuda mucho además también a entender efectivamente cuáles son los procedimientos entonces a los que será sometido Donald Trump, quien debiera comparecer entonces en audiencia el día martes próximo, una audiencia pública en la que será fotografiado, como hemos visto en tantas imágenes icónicas también, a quienes son acusados de delitos, y bueno, de ahí en adelante lo que dure el juicio efectivamente, y los próximos también que puedan venir y entregar más información. Muchas gracias, que se encuentren muy bien, muy buena tarde. Buenos días.